En un apartamento moderno y lujoso, un joven de 20 años contemplaba el vacío de su existencia. Rodeado de comodidades materiales, disfrutaba de todas las comodidades imaginables, pero su alma permanecía insatisfecha. La abundancia había eliminado la lucha diaria, dejando solo un abismo existencial. Cada necesidad satisfecha mecánicamente había borrado el propósito de vivir. Sin batallas que librar, sin metas que perseguir, se encontraba perdido en medio de su propio confort. La tecnología lo conectaba con todo el mundo, pero lo desconectaba de sí mismo. La riqueza había comprado comodidad, pero vendido su esencia. En ese silencio dorado, comenzaba a nacer algo oscuro. La angustia comenzó a devorar su mente como un fuego invisible. Sin luchas que enfrentar, su espíritu se volvió contra sí mismo. La comodidad, que prometía paz, había generado una guerra interna sin cuartel. Cada día sin propósito se convertía en una tortura silenciosa. Las paredes de su paraíso material comenzaron a oprimirlo como una jaula dorada. Su mente, sin obstáculos que superar, fabricó monstruos imaginarios. La ausencia de sufrimiento real había dado lugar a un tormento existencial más cruel. Se miraba en el espejo y no reconocía al hombre que le devolvía la mirada. La abundancia había creado un vacío que nada podía llenar. Una noche, mientras observaba la ciudad iluminada desde su ventana, una revelación aterradora iluminó su mente perturbada. Comprendió que su malestar no era personal, sino una consecuencia inevitable de su existencia protegida. La sociedad moderna, en su búsqueda obsesiva del confort, había eliminado las luchas que dan sentido a la vida humana. Sin hambre, no hay valor. Sin peligro, no hay coraje. Sin privaciones, no hay empatía. Se dio cuenta de que había convertido su privilegio en una prisión dorada. Las multitudes abajo vivían vidas aparentemente más duras, pero poseían algo que él había perdido para siempre. En ese momento de lucidez perturbada, concibió una idea que lo llenó de una energía siniestra. Si la comodidad había destruido su alma, ¿por qué no compartir esa destrucción con el mundo? Comprendió que otros como él, hijos del exceso, portaban la misma semilla de corrupción. La ausencia de lucha había generado una generación de demonios interiores, sedientos de caos. Su sufrimiento sin causa debía tener un propósito. Decidió convertirse en el instrumento de una venganza contra la sociedad que lo había vaciado por dentro. La comodidad había creado monstruos, y él sería su líder. Comenzó a caminar entre las multitudes urbanas como un lobo entre ovejas. Su apariencia seguía siendo la de un ciudadano común, pero su mente había trascendido las normas convencionales. Observaba a los transeúntes con ojos nuevos, reconociendo en ellos los mismos vacíos que habitaban su propio ser. Cada persona bien vestida, cada individuo cómodo, portaba la misma enfermedad espiritual. La prosperidad había creado una plaga invisible que se propagaba por toda la sociedad. Comprendió que no estaba solo en su corrupción. Miles de almas vacías caminaban a su lado, listas para ser despertadas de su letargo materialista. En los salones de lujo donde se congregaban los privilegiados, se sentía como un profeta entre ciegos. Mientras otros disfrutaban de manjares exóticos y vinos caros, él saboreaba la corrupción espiritual que emanaba de cada conversación superficial. Sus compañeros de clase social discutían sobre inversiones y vacaciones, ignorando completamente la crisis existencial que los consumía por dentro. Cada risa forzada, cada gesto de satisfacción artificial, confirmaba su teoría. La élite moderna había perdido toda conexión con la realidad humana. Su misión se volvió más clara con cada bocado de comida sin sabor que probaba. Utilizando las herramientas de la era digital, comenzó a tejer su red de influencia invisible. Las redes sociales se convirtieron en su campo de batalla, donde sembraba ideas venenosas entre almas vulnerables. Con habilidad quirúrgica, identificaba a los más susceptibles a su mensaje de descontento existencial. Cada publicación, cada mensaje privado, estaba cuidadosamente diseñado para sembrar la discordia en corazones vacíos. La tecnología, que prometía conectar a la humanidad, se transformó en su instrumento de división. A través de pantallas frías y algoritmos impersonales, extendía su influencia como una plaga digital que infectaba mentes débiles. Frente al espejo de su habitación transformada en santuario del caos, contempló las múltiples facetas de su existencia fragmentada. Cada reflejo mostraba una versión diferente de sí mismo, el niño inocente que nunca tuvo que luchar,
el adulto corrupto que había perdido su humanidad, y las encarnaciones demoníacas de su destino inevitable. Comprendió que representaba a toda una generación maldita por la abundancia. El espejo no mostraba su imagen física, sino el alma colectiva de los privilegiados espiritualmente muertos. Cada rostro reflejado era un testimonio de la corrupción que la comodidad sembraba en las mentes débiles. Sus dedos danzaron sobre las teclas del piano con una melodía de desesperación y locura. Cada nota discordante resonaba como un grito de protesta contra la armonía artificial de su mundo perfecto. La música clásica que alguna vez había disfrutado se había transformado en una cacofonía de angustia existencial. Cada acorde roto representaba una vida rota, cada silencio entre notas simbolizaba el vacío entre latidos. El instrumento, símbolo de refinamiento cultural, se convirtió en su voz de protesta contra una sociedad que había perdido su alma. La habitación entera vibraba con la energía de su tormento musical. En la cima del mundo artificial que la humanidad había construido, contempló el amanecer de una nueva era de oscuridad. La ciudad dormida a sus pies representaba todo lo que había fallado en la existencia humana. Miles de almas dormidas en camas cómodas, ignorantes de la tormenta espiritual que se aproximaba. El sol naciente iluminaba edificios que habían reemplazado catedrales, monumentos a la ambición humana sobre la trascendencia divina. Desde esa altura, podía ver la extensión de su reino de desesperación. Cada ventana brillante era un ojo que lo observaba, un corazón vacío esperando su mensaje de redención a través del caos. En las catacumbas de la sociedad moderna, donde los privilegiados se reunían en secreto para discutir sus propias enfermedades espirituales, predicaba su evangelio de descontento. Sus palabras fluían como veneno embellecido, atrayendo a almas perdidas sedientas de propósito. Cada frase estaba cuidadosamente diseñada para explotar las grietas en sus corazones vacíos. Les hablaba de la mentira del progreso, de la ilusión del confort, de la traición de sus padres que les habían dado todo menos el alma. Sus seguidores, hijos de la abundancia como él, encontraban en sus enseñanzas una explicación para su inexplicable malestar. La congregación crecía, alimentada por el hambre de significado que la prosperidad no podía satisfacer. Las calles que alguna vez habían transitado como simples ciudadanos ahora resonaban con el eco de sus pasos revolucionarios. La marcha nocturna de sus seguidores iluminaba las sombras de la ciudad con antorchas de verdad prohibida. Cada banner ondeando en la brisa nocturna proclamaba la guerra contra el orden establecido de comodidad y conformismo. Las palabras escritas en tela eran armas más afiladas que cualquier espada, dirigidas contra los valores que habían vaciado sus almas. La policía observaba desde la distancia, confundida por el fenómeno de jóvenes privilegiados rebelándose contra su propio privilegio. El movimiento crecía como una plaga espiritual, contagioso y resistente a toda cura convencional. En el corazón de la antigua Roma, donde una vez resonaron las voces de emperadores y gladiadores, su palabra se elevaba como el rugido de una tormenta espiritual. Frente a miles de almas sedientas de significado, proclamaba la verdad prohibida sobre la corrupción de la abundancia. Su voz, amplificada por la arquitectura sagrada del anfiteatro, penetraba cada corazón vacío como una espada de revelación. Los privilegiados que lo escuchaban reconocían en sus palabras el eco de su propia desesperación. Hablaba de la traición de las generaciones anteriores, de la mentira del progreso sin propósito, de la necesidad de destruir el paraíso artificial para encontrar la autenticidad del sufrimiento. La multitud se convertía en su ejército de salvación a través del caos. El templo del consumo, donde las almas perdidas adoraban a dioses de plástico y metal, se convirtió en el escenario de su juicio final. Con martillos y barras de hierro, sus seguidores destruían los ídolos de la prosperidad que habían corrompido sus espíritus. Cada ventana rota era un grito contra la mentira de la felicidad material. Cada exhibición volcada representaba la caída de un falso ídolo. Las alarmas sonaban como campanas de iglesia anunciando el fin de una era. La sangre de la revolución manchaba los mármoles pulidos de los templos comerciales. En medio del caos, él se erguía como el ángel vengador de una humanidad que había olvidado su propósito divino. Detrás de los barrotes de su celda, encontró la paz que nunca había experimentado en su libertad material. La prisión, lejos de ser un castigo, se había convertido en su monasterio de redención. Las paredes de concreto eran más honestas que los mármoles de los palacios que había destruido. La simplicidad forzada le devolvió la conexión con su esencia verdadera. Mientras otros sufrían por la privación impuesta, él disfrutaba de la autenticidad del sacrificio elegido.
Cada día en confinamiento era una oración vivida, cada comida simple una comunión con la realidad. La sociedad que lo había encarcelado no comprendía que había encontrado la libertad más profunda precisamente, donde esperaba encontrar la destrucción. Pero incluso en su santuario de piedra, el tormento existencial regresaba como un espectro vengativo. Las noches se alargaban interminables, llenas de pesadillas sobre las almas que había corrompido en su nombre. Cada rostro de sus seguidores torturados lo perseguía en sueños, acusándolo de haber convertido su búsqueda de significado en una nueva forma de vacío. La paz que había encontrado era frágil como el cristal, constantemente amenazada por las voces de los condenados que su palabra había creado. Comprendía que había convertido su propio sufrimiento en una religión, y ahora debía cargar con la cruz de haber hecho discípulos de su desesperación. A través del cristal frío de la sala de visitas, contempló los rostros de aquellos que aún creían en su redención. Familiares vestidos con la elegancia de su clase social, pero con ojos que revelaban el dolor de ver a su hijo convertido en hereje de la prosperidad. Amigos de la infancia que habían seguido caminos convencionales, ahora confrontados con la evidencia de su propia vacuidad espiritual. Cada conversación a través del cristal era un puente entre dos mundos, el de la comodidad segura y el del sufrimiento elegido. Reconocía en sus miradas la misma pregunta que lo había consumido a él: ¿valía la pena el precio del alma por el confort del cuerpo? En el silencio sagrado de la biblioteca carcelaria, donde las palabras de los sabios muertos ofrecían más consuelo que las voces de los vivos, encontró su verdadera vocación. Las páginas de su diario se llenaban con la tinta de la revelación, cada línea una confesión de sus errores y una oración por redención. Escribía no para justificarse ante el mundo, sino para comprender la naturaleza del mal que había sembrado en corazones vacíos. Las enseñanzas de los filósofos y santos, leídas con nuevos ojos, revelaban la verdad fundamental. El sufrimiento auténtico no se busca, se acepta como parte del camino hacia la trascendencia divina. Mientras el sol se ponía más allá de los muros que lo contenían, comprendió que su verdadera prisión había sido la ilusión de la libertad sin propósito. Las cadenas de oro que había roto en su juventud habían sido reemplazadas por las de la responsabilidad y el arrepentimiento. Desde su ventana de acero, observaba el mundo que había intentado destruir y encontraba belleza en su fragilidad. Las montañas distantes, inmutables frente a la efímera tormenta de su revuelta, le recordaban la eternidad que trasciende toda lucha humana. Su misión había sido una herejía noble, un intento desesperado de devolver el alma al mundo que la había vendido por comodidad. Con cada pliegue del papel, sellaba su confesión final y su esperanza de redención. La carta, dirigida a los miles de almas que habían seguido su mensaje de descontento, era un testamento de arrepentimiento y sabiduría adquirida. Sus palabras, una vez veneno para espíritus vacíos, ahora fluían como bálsamo para corazones heridos. Escribía no como profeta de la destrucción, sino como hermano arrepentido que había encontrado la paz en el sufrimiento aceptado. Cada frase era una oración por aquellos que aún vagaban en el desierto espiritual que él mismo había ayudado a crear. La firma al final del documento era la de un hombre que había perdido todo para encontrar su alma. En la capilla austera donde el silencio hablaba más fuerte que cualquier palabra, encontró la respuesta a la pregunta que había atormentado su existencia. La fe, que había rechazado en su juventud como opio de las masas conformes, ahora se revelaba como el único antídoto contra la corrupción del privilegio. Arrodillado ante la cruz simple, comprendió que el sufrimiento auténtico no se busca para lastimar a otros, sino para purificar el propio corazón. Las lágrimas de arrepentimiento que derramaba eran más valiosas que todas las riquezas que había destruido. En la humildad de la oración, descubrió que la verdadera libertad no estaba en la ausencia de restricciones, sino en la aceptación voluntaria del amor divino. Frente al trono de la justicia terrenal, donde las leyes escritas juzgaban sus crímenes contra el orden social, se presentó con la dignidad de un mártir que había encontrado su paz. Las acusaciones resonaban como ecos de un mundo que no comprendía la naturaleza de su pecado. No había buscado perdonar sus acciones, sino transformarlas en enseñanzas para quienes aún vagaban en la oscuridad espiritual. El castigo que recibiría sería justo, pues cada día en prisión había sido un paso hacia la redención de las almas que había corrompido. Su rostro, sereno ante la sentencia inevitable, reflejaba la certeza de que el sufrimiento elegido era el camino hacia la trascendencia divina. El camino de regreso a su celda, donde pasaría los años restantes de su juventud, se convirtió en una peregrinación hacia la santidad. Cada paso resonaba como una oración vivida,
Cada sombra en el pasillo de concreto era una prueba de fe superada. Los otros presos, condenados por crímenes de pasión y codicia, lo observaban con curiosidad mezclada con respeto. Él no era un criminal común, sino un hereje que había pecado contra el alma en nombre de la verdad. La soledad que lo esperaba no era castigo, sino el retiro necesario para purgar las manchas de la corrupción que había sembrado en corazones vulnerables. Su destino era el de un profeta que había hablado demasiado pronto. En el silencio monacal de su celda transformada en estudio espiritual, las palabras fluían como ríos de redención hacia aquellos que aún necesitaban su guía. Las cartas que escribía ahora no eran llamados a la revolución, sino mensajes de esperanza para almas perdidas en el laberinto del privilegio. Cada frase era cuidadosamente elegida para sanar las heridas que sus antiguas enseñanzas habían abierto. Los libros de filosofía y teología que lo rodeaban eran testigos mudos de su transformación de hereje en maestro. La pluma, una vez instrumento de rebelión, se había convertido en su cruz de servicio a la humanidad herida por la abundancia sin propósito. En el rostro sereno del joven convertido en anciano de espíritu, se reflejaba la paz que solo puede nacer del sufrimiento aceptado y la redención ganada. Los ojos que alguna vez habían ardido con la fiebre de la revolución ahora brillaban con la luz de la comprensión divina. Las arrugas alrededor de sus ojos eran mapas de las lágrimas derramadas en arrepentimiento y oración. Había comprendido que su misión verdadera no era destruir el orden establecido, sino purificarlo desde dentro a través del ejemplo de su sacrificio voluntario. La comodidad que había rechazado en nombre del caos ahora la encontraba en la aceptación del designio divino. Su prisión se había convertido en el paraíso de una conciencia purificada. En el lugar sagrado donde una vez había buscado consuelo solitario, ahora compartía la sabiduría adquirida a través del fuego purificador del arrepentimiento. Las almas perdidas que lo rodeaban, condenadas por crímenes del mundo exterior, encontraban en sus palabras un bálsamo para sus propias heridas espirituales. No predicaba la revolución contra la sociedad, sino la revolución del corazón hacia la compasión y la aceptación. Cada historia que contaba era un testimonio de cómo el privilegio sin propósito corrompe el alma más noble. Los presos que lo escuchaban reconocían en su voz la autoridad de alguien que había caído en el abismo y había encontrado el camino de regreso hacia la luz divina. Mientras el sol poniente pintaba el cielo con los colores del perdón divino, el hombre que una vez había sido joven y rebelde contempló el mundo con ojos de sabiduría ganada. Las montañas distantes, testigos mudos de su transformación, permanecían inmutables frente a la efímera tormenta de su juventud pecadora. Las cadenas que había forjado para sí mismo se habían convertido en la libertad más profunda de espíritu. Comprendía ahora que su misión había sido purificar el mundo del veneno de la abundancia a través del sacrificio de su propia alma. En la quietud de sus últimos años, había encontrado la paz que la revolución nunca pudo ofrecer. El paraíso que buscaba no estaba en la destrucción del orden establecido, sino en la aceptación voluntaria del amor divino que trasciende toda circunstancia humana.